Mi nombre es Oscar Morales, soy agrónomo acá en Guatemala. Podemos ver a mi izquierda el municipio de San Rafael Las Flores. Yo vivo ahí. Tenemos 120 años de historia agrícola, como podemos ver. Nuestra gente se dedica a la agricultura y a la ganadería. Pero lastimosamente a nuestra derecha tenemos a la minera San Rafael, subsidiaria de Tahoe Resources y de Goldcorp. La empresa ha venido aquí a dañar nuestra vida, a dañar nuestro ambiente, a dañar nuestros bosques, a dañar nuestros cerros y a dañar nuestros ríos y nuestras aguas que abastece la vida de los habitantes aquí. Yo pienso que pasa estas generaciones y vendrán otras y ya no miraremos con nuestros ojos esos ojos de agua tan bellos que teníamos aquí. Por los tiempos de antes pues había suficiente agua, ¿verdad? Ríos por acá, hay aquí cerca, hay aquí o hay en todos lados y no está contaminado. Pero ya ahorita ya no podemos lavar aquí porque la empresa ya hizo túneles aquí, ¿ve? Ya hay dique de refresas de cola aquí, ¿ve? Ya no puedo estar lavando, ya no es agua limpia, no es apto ni para consumo ni para lavar. Cortaron todas las venas de las aguas debajo de la tierra y los nacimientos entonces empieza a irse. Por ella no tenemos ya ese líquido que nos alimenta a nuestras familias. Podemos ver los tailings ponds, las pozas de agua sucia, donde está el cianuro, los metales pesados. Podemos ver junto a las pozas de agua sucia con cianuro un invernadero donde está produciendo tomates para ser exportados a Estados Unidos y a Canadá. Hay problemas de salud. Aquí hay problemas del cabello y hay problemas sobre la piel. ¿Qué hay con la destrucción subterránea? Las pérdidas de los nacimientos de agua, la contaminación en el aire, las enfermedades que ya se empezó a extenderse, la división, los conflictos, las amenazas de muerte. Y tenemos que recordar que esta empresa vino en el 2007 y nunca dijo que venía a ser una empresa minera. Vinieron y dijeron que iban a hacer estudios de suelo. Y en ese contexto confundieron a la gente y la gente piensa que están haciendo estudios para agricultura. Estamos hablando que es un proyecto que carece y no tiene licencia social para operar. De 140 personas que votaron, solo una persona dijo que sí estaba de acuerdo con las empresas. Aquí a la comunidad no han venido a consultar a ninguno. Con engaños han comprado terrenos, comprándoselos baratos o dándoles algunas cositas para irles haciendo ver que ellos sí son muy buenas personas. Como por ejemplo regalándoles un par de palos de aguacate. Les dieron un rollito de malla que esa es lo más, para mí es lo más chafa que hay, lo más bajo. Lo que a ellos les interesa realmente es tener la firma y el número de su documento de la persona para después publicar lo que tienen gente a su favor y legalmente eso es un engaño. Por eso rechazamos a la empresa minera, rechazamos toda su ideología. Miguel Ángel no está buscando guerra. Miguel Ángel está hablando, está gritando, pero está gritando derecho, que fue violado por la empresa minera. No hemos sido escuchados, porque en realidad nosotros hemos puesto demandas al gobierno, pero él no nos escucha. Él lo que hace es recibir las maletadas de dólares que le dan las empresas mineras. Y cuando manifestamos pacíficamente también en contra de la empresa, esta minera que nos está afectando grandemente, lo que hace es mandarnos ejército y policía nacional civil a atacarnos. Hay mucha gente que está en oposición a la minera. Lo que pasa es que por la criminalización que se ha dado a la gente que resiste a la minera, la gente tiene miedo ahora de expresarse y de decir, mire lo que está pasando, mire lo que están haciendo, mire cómo están usando el agua, mire cómo la malgastan, mire cómo la ensucian, mire cómo la contaminan. Tienen toda esta policía las 24 horas del día
rodeándonos como que si fuéramos gente que va a quitarle la vida a otra. Nos dice que somos nosotros terrorismo. No, nosotros somos gentes de derecho, hablamos de lo que sentimos, hablamos de lo que pensamos. Nos han dicho que nuestras comunidades van a ser removidas. ¿A dónde? Nadie lo sabe. Nosotros ahí hemos nacido, ahí hemos crecido y ahí tenemos cimentada nuestra vida. Hemos sido víctimas de grandes amenazas, de toda clase de intimidación. Policía Nacional, Civil, el Ejército. Claro que he arriesgado mi vida, he arriesgado mi familia por denunciar estas cosas, porque a nosotros que nos levantamos a hablar de esta manera se nos califica que somos enemigos del desarrollo, pero es mentira. Muchos líderes han perdido la vida por hablar con la verdad. Desafortunadamente, cuando seguimos, somos amenazados, somos perseguidos, somos criminalizados. Lo que tenemos seguro todos es la muerte. Pero no importa, hay que luchar por la verdad. Yo sé que tengo que defender lo que amo, y lo que amo es la vida, lo que amo es la naturaleza. Entonces lo seguiré haciendo conforme yo pueda y no importa las consecuencias. Pero nosotros vamos a seguir trabajando porque queremos que otros pueblos se den cuenta que este no es el desarrollo de los pueblos. Gente que está a favor de la empresa amenaza a los demás con arma de fuego. No vamos a encontrar un desarrollo porque nos están dejando en conflicto socialmente, generado por una empresa minera que es Montana Exploradora de Guatemala S.A. con su mina Marlin y por supuesto de Goldcorp de Canadá. Estamos defendiendo nuestras tierras, nuestras casas. Y eso es lo que más nos duele. La división que han venido a provocar a nuestras comunidades y a nuestro país, donde ya las autoridades dicen que somos un grupito de personas berrinchosas. Que la empresa genera un desarrollo con el propio ganancia que está haciendo, ese va para su país, va para Canadá, no sé, para Goldcorp. Esos son los que están haciendo ricos. Nosotros nada que ver aquí. Nosotros vivimos con nuestro sudor de nuestro frente y no dañamos a ninguno. Este es un problema de la sociedad de Canadá y la sociedad de San Rafael Las Flores. ¿Por qué? Porque también recordemos que los fondos de pensión del Canadian Pension Plan están invertidos aquí en Tahoe Resources. Y por lógica, los canadienses al final de su etapa productiva, a los 62 años, van a tomar esas ganancias. Y lastimosamente ya esas ganancias de Tahoe Resources, de la minera San Rafael, están manchadas con sangre. Y están manchadas con sangre de nuestra gente. Si bien es cierto, en Canadá están hablando de ganancias, están hablando de desarrollo económico, pero aquí están dejando la desgracia. Entonces no es justo. Ellos son personas igual que nosotros. Nos merecemos el mismísimo respeto y tenemos los mismos derechos. Mi mensaje es, si yo fuera como guatemalteco y llego a extraer mina en Canadá, llego a extraer mina a la par de las torres de la casa de Goldcorp allá en Vancouver, estoy seguro que me sacan. Pero ¿por qué ellos aquí están sacando oro y ahí están las viviendas alrededor? ¿Cuál es la diferencia? Si los canadienses quieren seguir contaminando el río Fraser o el lago Fraser, háganlo allá en Canadá, no aquí en Guatemala. Que solo estamos pidiendo que estas transnacionales se vayan de nuestro país y nos dejen vivir la paz que antes vivíamos en Guatemala. Nosotros queremos que se vayan. Y la lucha va a ser esa siempre. Nuestra postura es de que no los queremos. Dejen de estar chingando a un pueblo sencillo, un pueblo que piensa en la paz, un pueblo que quiere vivir sobre su propia tierra. Cierren mejor ese instituto, porque ese instituto solo viene a engañar a otros pueblos, a otros países. Nos da lástima. Todos queremos vivir como ellos, aunque sin poco dinero, pero vivimos, comemos, tomamos agua limpia. ¿De qué nos sirve tener un montón de dinero y toda nuestra alimentación está totalmente contaminada? Que se pongan la mano en la conciencia, que no vengan a engañar a nuestra gente de aquí. Que tengan un corazón lleno de amor para con sus compañeros, para con sus hermanos
y en realidad vean el daño que nos están haciendo. Lo aseguro que no todos son los mismos. No todos son de intereses muy personales. Hay personas que también tienen un corazón, que vive Dios ahí y que da buenos pensamientos para los demás. Que piense un poco por nosotros, que gira una palabra buena para el bien de todos acá. Lo siento mucho por todo lo que estamos sufriendo. Por mi familia miro y por los demás que no saben hablar. Por los demás que ponen zipper a la boca que no habla, con ese mismo dinero que le están manipulando. Yo le pido a alguien de los empresarios que tenga corazón, que siente por nosotros. Mejor cancelar estos tipos de actividades acá alrededor nuestro para que no nos siga dañando nuestra tierra. La estructura de nuestros terrenos lo va a dejar dañado. Vamos a sentir más peor en adelante. Porque nuestro terreno se quedará sin estabilidad. Estas empresas que están trabajando alrededor de nosotros no tienen vergüenza ni tienen miedo de entrar con rampas debajo de nuestra tierra. No tiene vergüenza ni tiene miedo a hacer los explosivos para que nuestras casas se caigan. Eso es un mensaje que les pido que se reconcilien ante Dios, que tengan corazón. Yo les hago el llamado a todos los lugares, tanto de nuestra Guatemala como de otros países donde están sufriendo la misma situación que nosotros, que se unan a hacer resistencia pacífica, porque uno en una resistencia pacífica puede ganar mucho. Puede salir adelante, no derramando sangre porque estamos luchando por la vida y no queremos que las vidas de nuestros compañeros se vayan.